Buenas tardes, hermanos, otra vez con ustedes, por la gracia del Señor, que nos da el privilegio de poder estudiar su preciosa palabra. Vamos a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, continuamos con este resumen, esta síntesis del Sermón del Monte que hace Lucas en comparación o en contraste en un sentido con Mateo, que es mucho más completo lo que él expone en el capítulo 5 al 7 del Evangelio. No obstante, Lucas resalta algunas cosas interesantes. Este mismo principio que vamos a ver en el día de hoy está también en el Evangelio de Mateo, pero Mateo hace una cierta añadidura, digamos, no obviamente porque él lo inventó, sino porque el Señor Jesucristo registra lo que el Señor Jesucristo también dijo en este mismo contexto y nos ayuda a entender un poco mejor globalmente lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero nosotros estamos en Lucas capítulo 6, versículos 31 específicamente, y en todo el párrafo dijimos del versículo 27 al versículo 36, el tema central es el amor cristiano, es cómo nosotros expresamos ese precioso don de la gracia de Dios que nos ayuda a poder relacionarnos con los demás en una forma correcta. ¿Cuántas canciones, cuántos poemas, cuántos libros se han escrito tratando de describir de alguna manera lo que es el amor? Muchas definiciones, acepciones del término se han dado, desde filósofos hasta escritores y pasando por músicos se han dedicado a expresar por medio de sus composiciones eh, lo que entienden por amor. Sin embargo, ninguno de ellos, ni la suma de ellos, podríamos decir, ha dado plenamente en el clavo. ¿Por qué? Porque hay una sola persona que ha personificado el amor en una manera particular, singular, única, exclusiva, que es la expresión misma del amor, lo que realmente significa que es la persona del Señor Jesucristo. Su persona y obra es la máxima expresión, digo, y descripción de lo que significa el amor. Este amor que llegó a su clímax es su entrega a la cruz, donde Él entregó su vida por sus enemigos más acérrimos, como lo vimos la semana anterior, y por eso Él entonces está cualificado para enseñar cómo tratar con los enemigos inclusive. Y eso es lo que dice los versículos 27 al 30. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? El Señor Jesucristo lo ejemplificó a través de su propia persona en una manera especial, única, exclusiva. Y entonces a cada uno de aquellos en los cuales Él ha obrado, nos ha dado la capacidad de poder amar igualmente. Ahora, ¿qué nos enseña esto? En primer lugar, que no se puede prescindir de Jesús y su obra para encontrar el verdadero significado del amor. Y por eso es que el mundo en general nunca encuentra el verdadero sentido, no sabe la esencia de lo que significa el verdadero amor porque prescinde del Señor Jesucristo. La enseñanza del Sermón del Monte respecto a nuestro trato con los demás está basada en el trato de Jesús con sus semejantes, con su prójimo, en la manera en que Él se relacionó con otras personas. Para entender entonces cómo debemos tratar a los demás necesitamos conocer más íntimamente a Jesús y por eso hay 4 evangelios que son 4 perspectivas de la misma persona y de la misma obra, por supuesto, porque de esa manera, al conocer más a Jesús, entendemos cabalmente, en mejor forma, lo que significa el amor. Después de pedir a sus discípulos que debían amar a sus enemigos, los que lo aborrecían, los que los maldecían, los que los calumniaban, buscando hacerles bien, hablando bien de ellos cuando ellos hablaran mal de ellos, a su vez, y además orando o intercediendo por aquellos que los calumniaban. Jesús les muestra por medio de 4 ilustraciones, como vimos la semana anterior, la manera práctica en que esto debía hacerse, no buscando venganza de aquellos que los agredían físicamente, no tratando en forma injusta a aquellos, o mejor dicho, no quitando los bienes que en forma injusta a su vez les quitaban a ellos con violencia, o la estafa, o los estafaban a través de pedirles préstamos para no devolvérselos. Dejar todo en las manos de aquel que juzga justamente. Y entonces aquí viene como una especie de bisagra, como una especie de clave en medio de la exposición
y menciona el versículo 31. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto es muy interesante, porque establece el principio rector del trato con las demás personas. Siempre las acciones tienen un principio y los principios normalmente están basados en creencias, es decir, en doctrinas, en fundamentos teológicos, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, noten lo interesante de esto, que el Señor Jesucristo establece el principio rector después de haberle dicho tienen que amar a sus enemigos. Y luego, entonces, esta bisagra resume lo relativo a amar a sus enemigos. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la base, el fundamento para poder amar a nuestros enemigos? Y Jesús dice, esta es la regla de oro, como se le conoce, está en el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De tal manera que es un resumen, una síntesis de lo que ya acaba de decir el versículo 27 al 30. Y luego, entonces, introduce por otro lado lo distintivo del amor cristiano, del versículo 32 al 35. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Es decir, eso es exactamente lo mismo que hacen las personas sin el Señor. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Ahí está la identificación, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Noten hacia dónde lo está llevando después Jesús a los discípulos, a poder entender que en realidad el amor a los enemigos es algo primero personificado por Él y luego también cuando amamos a los enemigos nos identificamos con nuestro Padre Celestial, que trata misericordiosamente y con gracia a aquellos que debían merecer su justa ira. Entonces, este versículo 31, esta regla de oro, como se le denomina normalmente, está allí entre medio como una síntesis de lo primero, versículo 27 al 30, y luego como una introducción a lo segundo que tiene que ver con el carácter distintivo del amor cristiano. Aquí, en esta parte, entonces, nuestro Salvador establece una regla de vida muy excelente para que todos sus discípulos y seguidores pasen por alto. Es decir, que no pueden pasar por alto esta regla, a saber, hacer siempre lo que nos gustaría que nos hicieran. Esa es la clave. Vivan y hagan todo lo que a ustedes les gustaría que los demás hicieran con ustedes. Esa es la regla, muy simple, muy sencilla, ¿cierto? Aparentemente. La regla de oro de la justicia y la equidad en todos nuestros tratos con los hombres es esta. La regla de oro en los tratos de equitativos y de justicia con los hombres es esta: hacer lo que queremos que se nos haga a nosotros. Es una regla completa, una regla clara, una regla sumamente justa y equitativa, no cabe duda. Que la luz de la naturaleza y la ley de Cristo nos ata, nos constriñe, nos impulsa, nos compele a vivir como Cristo vivió. Y ahí está el estándar. Nunca hemos de olvidar que no se trata simplemente de una regla moral, ética, de vida cristiana, sino que se trata de seguir los pasos de Jesús. Ser semejante a Cristo es el propósito de la salvación. Y entonces no es simplemente conocer una regla, una norma, como vamos a ver enseguida. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ah, ya sé cómo debo vivir. Entonces, si yo vivo de esta manera, voy a agradar a Dios y voy a estar bien con los hombres. No, no, no. No es tan simple del punto de vista de la vivencia de esa norma, porque la vivencia de esa norma tiene que ver con ser conformados a la imagen de Cristo, porque el único que la ha cumplido perfectamente es precisamente Jesucristo. La norma enseñada por Jesús ya estaba en los dichos de algunos filósofos y escritores antiguos, de tal forma que no podríamos decir que necesariamente es original, pero sí lo que es original es la manera en que el Señor la plantea. Y además,
la forma en que se puede cumplir. Lo que queréis que los hombres os hagan a vosotros, haced vosotros también con ellos. Los grandes sabios, por ejemplo, Sócrates, el filósofo griego, Buda, el místico, ¿cierto? El filósofo del budismo, Confucio, el creador del confucianismo, y Hillel, el gran rabino que estableció una de las escuelas rabínicas más importantes del tiempo de Jesús y poco antes del tiempo de Jesús en realidad, buscaron a tientas esta verdad, pero la declararon así. Yo quiero leer algunas cosas que ellos declararon y que también tienen que ver con esta misma regla de oro. Sin embargo, la forma en que la declararon es distinta a como el Señor la presentó. No hagas a los demás lo que no te habrías hecho a ti, dijo uno, convirtiéndolo así en una regla de no hacer en lugar de una de hacer. ¿Entienden la diferencia? Ellos la plantearon en términos negativos, Jesús la plantea en términos positivos. Y eso es el amor. No es solamente restringirse para no hacer algo, sino que es hacer algo en favor de los demás. La diferencia notable entre estos maestros y Cristo no radica tanto en las declaraciones como en la ejemplificación. Jesús vivió la regla de oro en su conducta hacia los hombres y además mantuvo la justicia perfecta de Dios. Y ahí hay una diferencia notable. Jesús vivió la regla de oro en su conducta, no un tiempo, no circunstancialmente, sino siempre. Y además mantuvo la justicia de Dios. Es instructivo considerar las declaraciones de estos filósofos y maestros. El retórico y orador griego, Sócrates, que vivió entre los años 469 y 399 a.C., en su consejo a Nicocles afirma: lo que despierta tu ira cuando te lo hacen otros, no lo hagas a los demás. Lo que despierta tu ira cuando te lo hacen otros, no lo hagas a los demás. Otra vez en términos negativos está dado. Según el Talmud, el Shabbat, Hillel, el rabino judío creador de una de las escuelas más importantes del judaísmo, que vivió entre el año 30 antes de Cristo al 10 después de Cristo, lo plantea de esta manera: lo que es odioso para ti, no lo hagas con tu prójimo. Esto es toda la ley, el resto es comentario, dijo él. Mientras que el filósofo y maestro chino Confucio, que vivió entre el año 551 y el 479 a.C., en sus Analectas 15:23 dice: en lo que se llama la regla de plata, lo que no quieres que te hagan a ti mismo, no lo hagas a los demás. Otra vez, el planteamiento en términos negativos. Por último, una cita atribuida a Buda, escrita en el poema épico hindú, el Mahabharata, dice: no hagas nada a tu prójimo que no quieras que te hagan en el futuro. No hagas nada a tu prójimo que no quieras que te hagan en el futuro. Allí está de varias maneras expresada la misma regla, pero la diferencia es que es en sentido negativo. La segunda gran diferencia es que solo Cristo la ha cumplido perfectamente, y la tercera gran diferencia es que Jesucristo la personificó en sí mismo y la hizo posible. Como se puede apreciar, entonces es evidente que el sentido de las citas en general apuntan a lo mismo, pero lo extraordinario y singular es que ninguno vivió de esta manera perfecta. Ninguno ejemplificó este principio ético como Cristo lo hizo. Y esa es la razón por la cual Jesús lo plantea en forma positiva como una norma derivada de nuestra relación con Dios. Eso es lo esencial que debemos entender. Es una norma derivada de nuestra relación con Dios. Los grandes pensadores de la antigüedad plantearon un ideal mirando horizontalmente, el hombre con el hombre, pero Jesús lo deriva de una relación correcta con Dios, verticalmente, para poder tener una relación correcta con los hombres horizontalmente. Por eso es que Jesús mantuvo la justicia de Dios, expresó, manifestó a Dios, es el logos de Dios, es la expresión, el pensamiento, la palabra de Dios encarnada.
Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer en la imagen del Dios invisible, de tal forma que el Señor Jesucristo planteó, reveló a Dios a los hombres para que los hombres tuvieran conocimiento y relación con Dios y para que a su vez los hombres aprendieran a relacionarse entre ellos horizontalmente. Ahora, esta es una afirmación extraordinaria y notable, no cabe ninguna duda. No es, sino, claro está, un epítome de los mandamientos que nuestro Señor ha resumido en otro lugar con las palabras ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una especie de resumen, pero al mismo tiempo es el principio que rige o debe regir ese amor hacia el prójimo. En realidad dice esto: si tienes algún problema en cuanto a cómo deberías tratar a los demás, a cómo deberías comportarte con los demás, así es como hay que actuar, de esta manera. Es un principio que debe regular nuestras relaciones interpersonales. Pero primero nos preguntamos, ¿es posible vivir de esta manera? Esa es la primera pregunta que necesitamos hacernos, porque de lo contrario, nosotros vamos a leer este principio, vamos a aprenderlo quizás de memoria y vamos a pensar que se trata simplemente de eso, de conocer y entonces vivir de esa manera. Pero la pregunta, ¿es posible vivir este principio? Y vamos a ver dos cosas al menos importantes aquí que nos impiden o que hacen imposible la práctica de este principio rector ético y moral respecto a nuestra relación con los demás, y una que sí lo hace posible. Y vamos a descubrir aquí un poquito más, queremos ahondar para entender de qué se trata y por qué el Señor Jesucristo lo estableció así. Primero, la regla de oro es imposible sin una relación con Dios. La regla de oro es imposible sin una relación con Dios. Estamos diciendo cuando decimos que es imposible vivir la regla de oro sin una relación con Dios. Eso es evidente. Hay personas que creen, y de hecho han dicho, que lo único que se necesita es conocer el principio y entonces que la gente lo llegue a conocer masivamente y entusiasmar a que lo pongan por obra. Es decir, Jesús enseñó esta norma y es lo más hermoso que hay en la enseñanza de Jesús y entonces ahora lo que tenemos que hacer es vivirla y vamos a solucionar los problemas entre nosotros. En otras palabras, se piensa que la gente lo único que necesita es que se le enseñe la norma. Esto está bien, está muy bien, ahora vamos a hacerlo. Así de simple, así de sencillo, así de directo. De hecho, no son pocos los que creen que esta es la enseñanza más importante de Jesús y que si las personas vivieran en función de ella se acabarían los problemas del mundo. Y eso es verdad en el sentido de que obviamente la manera de no tener conflicto con otros es poner en práctica esta norma. Sin embargo, ¿es posible? Y aquí el meollo del asunto. Las personas pasan por alto una verdad trascendente que tiene que ver con la naturaleza del hombre. Tiene que ver con la naturaleza del hombre, con la naturaleza de Dios, con la naturaleza del prójimo también. Es decir, hay que tener una perspectiva correcta de Dios primeramente, tener una perspectiva correcta de nosotros en segundo lugar, y entonces tendremos una perspectiva correcta de nuestro prójimo. Y entonces sabremos lo que significa amar a nuestro prójimo para que cuando conozcamos como Dios ama. Es decir, hay tres, vamos a decir así, hay tres agentes en esta, o tres principios en esta ecuación que son fundamentales, o tres personas: la persona de Dios, la persona de uno mismo y entonces la persona de nuestro prójimo. Para el hombre natural es completamente imposible vivir de esta manera. Es completamente imposible vivir de esta manera. Alguien va a decir, bueno, pues yo conozco personas que ayudan a otros y hacen muchas cosas. Sí, pero no significa que cumple esta norma. Y vamos a ver después cuál es la razón principal por qué es imposible. Del mismo modo como
es imposible lo que el Señor plantea en la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nadie es pobre de espíritu naturalmente. Bienaventurados los mansos. Nadie es manso naturalmente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nadie tiene hambre y sed de justicia en forma natural. Porque esa hambre y sed de justicia que tiene es egocéntrica. El ego, el yo, el que manda eso. El que motiva esa hambre y sed de justicia. Una justicia que me conviene a mí. Por tanto, estas cualidades que son necesarias para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no están naturalmente en nuestra constitución como seres humanos. Y por eso es imposible. El Evangelio de Jesucristo comienza en la misma base que acabamos de enunciar. ¿A saber qué cosa? Que no es suficiente simplemente decir a las personas cuál es el camino justo. Y ahí es donde muchas veces la iglesia se ha equivocado porque ha intentado moralizar la sociedad. Ha intentado moralizar al hombre y no tiene que moralizar al hombre, tiene que evangelizar al hombre, que es una cosa distinta. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque pensamos que se trata de que la persona cambie la manera de pensar de alguna forma y entonces deje algunos vicios, ¿verdad? Por eso el Señor nos lo plantea en forma negativa, sino en forma positiva, la regla de oro, y entonces no va a haber ningún problema. Si te deja este vicio, este otro, entonces va a andar bien. No. Equivocamos el camino cuando hacemos eso. Porque no se trata de decirle a la gente, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro, no tiene que hacer esto otro. No. ¿Por qué? Porque puede conocer el camino justo, pero no sabe cómo poder vivir ese camino justo. Porque todavía no tiene justicia en su vida. El problema es mucho más profundo que esto entonces. No se trata de moralismo, sino de un cambio profundo en la esencia misma de la naturaleza de la persona. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Aunque era un hombre moral, aunque era un hombre sabio, aunque era un hombre conocedor de las Escrituras y tenía una conducta adecuada en términos externos, le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque la naturaleza de Nicodemo no le hacía capaz de vivir la regla de oro. Es imposible para un hombre natural. El principal problema del hombre no es moral, sino espiritual, y eso es lo que tenemos que entender. La conducta moral procede de su situación espiritual. El hombre ha sido desgajado de la fuente de la vida. Eso es lo que sabemos bíblicamente. Ha sido expulsado de la presencia de Dios e incapacitado naturalmente para tener una relación con Dios a partir del mismo momento en que nuestros padres pecaron en el huerto de Edén. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, en el texto paralelo que estamos analizando en Lucas, que esta regla de oro era una especie de resumen de la ley y los profetas. Eso lo dijo en Mateo 7:12. Esta es la ley y los profetas, dijo literalmente. Es decir, de todo el Antiguo Testamento. Los judíos llegaron a entender la ley en forma mecánica, como un conjunto de reglas que había que cumplir simplemente, y esto los hacía aceptos delante de Dios. Y aquí es donde nosotros muchas veces cerramos también en el día de hoy. ¿Cuántas personas en la iglesia piensan que se trata de saber cómo vivir y entonces practicarlo? Y no es tan simple como eso. Eso es algo mecánico. Los judíos fallaron primeramente, en esencia, en entender el sentido de la ley. Fallaron rotundamente en entender el verdadero sentido de la ley, que era amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y a su prójimo como a sí mismo. Esa es la esencia de la ley. El Señor lo dijo claramente. En esto se resume la ley. Miren, amar. A Dios primeramente, al prójimo en segundo lugar. Esta era la razón de la norma. El gran dilema es que esto es imposible. ¿Quién ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma? ¿Quién ama a Dios de esa manera? Ningún hombre naturalmente hace eso. ¿Quién ama entonces en consecuencia a su prójimo como a sí mismo y practica, por tanto, la ley o la regla de oro? Nadie, naturalmente. El ser humano no puede vivir de esta manera por su condición caída.
Por lo cual primero debe tener una relación con Dios para entender lo que significa amar al prójimo. Vamos a profundizar en esto en el tercer punto. Por ello es que la mayor parte de la humanidad vive en conflicto permanente porque creen que es posible vivir cumpliendo la regla de oro prescindiendo de Dios. Hermanos, ¿por qué creen ustedes que hay un desastre en la sociedad? ¿Por qué creen que hay conflicto tras conflicto, guerra tras guerra? ¿Creen que las familias están en pugna constantemente? ¿Por qué creen que hay disolución de matrimonios todo el tiempo? ¿Por qué creen que los hijos se levantan contra los padres y los padres contra los hijos? Porque no se trata simplemente de conocer lo que yo debo hacer, sino primeramente reconocer quién soy delante de Dios. Y al proceder al arrepentimiento, entonces se me abre la vista y puedo ver y entender lo que significa verdaderamente el amor. Las personas oyen la regla de oro, la alaban como maravillosa y estupenda. Esto es lindo, miren qué palabras más hermosas. Y la ven como una síntesis perfecta de un tema importante y complicado, que es el tema relacional. Pero la tragedia es que después de haberla alabado, no la cumplen. Porque sacan a Dios de la ecuación y de esta manera se torna impracticable. Por eso es imposible vivir la regla de oro sin una relación con Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, porque el hombre está separado de la gloria de Dios desde el huerto de Edén en adelante y nace en esa condición. Entonces, si sacamos a Dios de la ecuación, ya la ecuación pierde todo sentido y coherencia. Por esa razón, no se puede afirmar que el problema por el cual el hombre no puede vivir la regla de oro es un problema moral meramente, es un problema profundamente teológico. Y esto es interesante, cuando uno reflexiona acerca de la razón por la cual no puede, uno tiene que llegar a la doctrina. Porque la doctrina, las creencias, son la base, el sustento de los principios éticos y morales y de la conducta moral propiamente tal, en tercer lugar. Alguien lee la regla de oro y está muy de acuerdo con ella, sin embargo, trata de vivirla y no puede. La primera afirmación del Evangelio es que el hombre es pecador y pervertido. ¿Ven cómo vamos a la teología? Es una criatura a la que el mal ata y controla, tanto que no puede observar la regla de oro. Está subyugado, es un esclavo del pecado, dice la Biblia, y en consecuencia, ¿cómo puede amar a otros? ¿Cómo puede hacer a los otros lo que no quiere que le hagan a él? No puede vivir de esa manera. El Evangelio siempre parte ahí, con el problema del hombre. El primer principio de la teología es la caída del hombre y el pecado del hombre. Es decir, la caída y las implicancias. ¿Hasta dónde el hombre está corrompido? La Biblia declara completa y absolutamente. Algunas personas pueden decir, pero pastor, aquí el Señor Jesucristo no está enseñando teología, sino ética cristiana, vida práctica. ¿Y de dónde? ¿De dónde vienen los principios y la ética cristiana? ¿Acaso no es de la teología? Y el primer punto del Evangelio es la condición caída del hombre. Dice Romanos 8:7, el apóstol Pablo, la mente carnal o la mente natural es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hay incapacidad total. Eso es lo mismo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Incapacidad total en la moral, es incapacidad total en lo intelectual, no entiende, no comprende. Es incapacidad total en lo moral, porque no hay ni uno bueno, dice Pablo. En consecuencia, entonces, o según la Biblia, todos somos así por naturaleza, porque antes de que, dijo alguien, de que nos desagradara la ley y antes de tener esta actitud equivocada frente a la ley de Dios, existe nuestra actitud equivocada hacia Dios mismo, que es el dador de la ley. Y si hay una actitud de animadversión en contra de Dios, si hay una actitud
de no tomar en cuenta a Dios en mi vida, entonces obviamente también va a haber una actitud equivocada respecto a la ley del dador, de la ley de Dios, porque Él es el dador, ¿cierto? La ley es una expresión de la voluntad santa de Dios, de la justicia perfecta de Dios, es la norma de Dios y expresa el carácter de Dios. Y al hombre le desagrada la ley de Dios, porque naturalmente odia a Dios porque así nació separado de Dios. Este es el argumento del Nuevo Testamento, la mente carnal es enemistad contra Dios. El hombre natural, el hombre tal como es como consecuencia de la caída, es enemigo de Dios. Le es extraño a Dios, está sin Dios en el mundo, le dice Pablo a los Efesios. Le desagrada a Dios, le odia a Él y a todo lo que procede de Él. Y ese es el gran problema, ese es el meollo del asunto. Por eso es que el Evangelio tiene que ser central en la iglesia, central en cada una de nuestras vidas y central en la forma en que nosotros también expresamos este Evangelio a través de nuestra vida y nuestros labios cuando estamos con aquellos que no conocen al Señor. Allí está el problema, el meollo del asunto es profundamente espiritual. Y entonces, si dejamos de lado a Dios, nosotros estamos alejándonos completamente de la posibilidad siquiera de poder vivir esta regla de oro. Y esto nos lleva al segundo punto, es decir, una visión equivocada de Dios o dejar a Dios de lado simplemente o crear nuestros propios dioses conforme a nuestra imaginación, como lo que el apóstol Pablo describe allí a los que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido, profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Cuando el apóstol Pablo dice eso, está describiendo precisamente a la gente en términos de su condición natural. Ahora, si se deja de lado al Dios de la Biblia, y se cambia por un Dios conforme a la imaginación del hombre, entonces es imposible vivir esta norma de vida. Porque ¿cómo vamos a saber qué es el amor si dejamos de lado a la expresión máxima y perfecta del amor? Entonces es imposible vivir esta regla separado de Dios. El problema entonces por el cual el hombre no puede vivir conforme a esta regla de oro es su condición caída, que a su vez se expresa en un equivocado concepto de sí mismo. Y aquí está lo segundo. Es decir, si dejamos de lado a Dios, es imposible vivir la norma porque no podemos saber qué significa el amor y porque no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y no podemos expresarlo a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que miramos nuestro propio corazón y vemos que allí se aloja el problema central por el cual nosotros, primero, rechazamos a Dios y segundo, no podemos relacionarnos adecuadamente con nuestro prójimo. Al sacar de la ecuación a Dios se pone el hombre en el centro, como principio y fin de todo lo que sucede. Se envanecieron en su razonamiento. ¿En qué razonamiento? En lo de ellos mismos. Profesándose sabios, se hicieron necios, que el hombre mismo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en primer lugar y sobre todas las cosas, en imagen de hombre corruptible. ¿Quién se colocó en el lugar de Dios? ¿Entienden? Allí está la esencia. Entonces, si no conocemos adecuadamente al Dios verdadero, e inventamos nuestro propio Dios, pero nuestro propio Dios llegó a ser yo mismo. La idolatría más nefasta es la adoración del yo. Y eso es lo segundo, porque es imposible vivir la regla de oro. La regla de oro es imposible mientras el yo siga vivo, mientras el yo siga en el centro. Por eso el apóstol Pablo está en claro cuando dice a los Gálatas que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí está diciendo que ya murió Pablo, el yo murió. Y luego más adelante, más expresivo, cuando dice, el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Yo morí para el mundo murió para mí. En realidad ahora vive Cristo. Cristo es el que gobierna mis pensamientos, mi vida. Allí es donde debemos llegar.
Pero mientras eso no ocurra, es imposible mientras el yo siga vivo. Cuando prescindimos de Dios, perdemos la visión correcta de nosotros mismos y eso es tremendo, es maravilloso entender eso y cuando no lo entendemos seguimos en la oscuridad. Cuando prescindimos de Dios, perdemos la visión correcta de nosotros mismos y nos transformamos en idólatras cuyo Dios es el yo. Nuestro Señor dice que deberíamos amar al prójimo como a nosotros mismos, pero eso es lo que no hacemos y no queremos hacer, porque amamos el yo demasiado y en una forma equivocada, distorsionada. No hacemos a los demás como quisiéramos que ellos nos hicieran a nosotros, porque siempre estamos pensando solo acerca de nosotros mismos y nunca nos dedicamos a pensar en los demás. ¿No es verdad que el egocentrismo es el gran problema del ser humano? ¿No es verdad que el enemigo más grande con el cual luchamos es precisamente él? ¿No es verdad que el apóstol Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando de su propio yo. Pero luego llega a entender que la única forma de poder expresar ese amor es morir a él mismo. Notemos lo que dice Pablo a los filipenses, es maravilloso. Yo voy a resumir nada más aquí, pero está en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, y luego coloca como ejemplo, como estándar perfecto de esto al Señor Jesucristo. Pero en la parte práctica de la carta, Pablo dice, exhorta en realidad a los creyentes a estimar cada uno a los demás como superiores a ellos mismos. Esto es un golpe mortal para el yo. La pregunta es, ¿quién de nosotros se estima a los demás como superiores a nosotros mismos? En el centro de nuestro corazón está el yo. Y entonces no hay lugar para estimar al otro como a nosotros mismos. Luego de lo cual Pablo le lleva, dice que no miremos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se fijan? Ahí está la expresión de amar a los demás. Luego de lo cual él lleva a contemplar a Cristo en su despojo de sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en la forma de Dios se despojó a sí mismo. Llega a decir, miren, aquí está el estándar en realidad de la vida cristiana. Él es la esencia, allí está la persona que no solo nos enseña, sino que nos capacita para poder despojarnos de sí mismo y poder amar a los demás de una manera incondicional. Y aquí la manera en que se pone en práctica la regla de oro. Jesús, por eso yo dije al principio, Jesús no solo da la regla de oro, sino que la ejemplifica, la personifica de una manera especial. Ahora, el problema sigue latente. ¿Cuál es? El hombre está caído. Solo se preocupa por sí mismo entonces y está dispuesto a que otros pongan en práctica la regla de oro en beneficio de sí mismo, pero se niega a vivir de esta manera en sus relaciones interpersonales. ¿No es una cosa interesante constatar el hecho de que nosotros decimos así se deberían hacer las cosas para que las cosas resulten bien? De esta manera, de esta forma, y cuando nosotros tenemos la posibilidad y el poder de hacerlo, hacemos todo lo contrario. En otras palabras, queremos que los demás hagan algo que me beneficie, pero la regla de oro dice todo lo contrario. Dice que yo debo hacer algo que beneficie a los demás, porque esa es la forma en que a mí me gustaría que me trataran. ¿Entienden la diferencia? Es decir, no busques tu beneficio propio, no busques alimentar el yo, no busques la satisfacción propia, busca la satisfacción de los otros para que los otros también entonces puedan buscar tu propia satisfacción. En otras palabras, da. Y vas a recibir, pero da sin esperar recibir, porque el yo no espera satisfacción, el yo espera satisfacción, pero el que ha muerto al yo no espera eso. Todo el tiempo pensamos en el yo
y nos desagrada a Dios, porque Dios es alguien que interfiere con esta independencia, esta autonomía, esta posición de que todo gire en torno al yo. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos una apreciación distorsionada de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una apreciación distorsionada de Dios. Notan entonces cómo todo se oscurece y vemos en forma poco clara lo que nosotros somos y queremos que los demás nos satisfagan a nosotros en lugar de nosotros buscar el bien de los demás. Al hombre le gusta pensar que es completamente autónomo, pero nunca lo es realmente. Bien sabemos, el hombre es esclavo del pecado, es esclavo de la justicia. Pero al hombre le gusta pensar que es autónomo, que es libre completamente para hacer lo que a él le plazca. Así pues, dijo alguien, el fracaso del hombre en vivir según la regla de oro y cumplirla se debe al hecho de que está centrado en el yo. Esto a su vez conduce a la satisfacción del yo, la protección del yo, la preocupación excesiva por el yo. El yo está siempre en primer lugar, en el primer plano, porque al hombre lo desea todo para sí. Y esa es la razón por la cual es imposible que viva la regla de oro. ¿Cómo puede amar a su semejante como debe? No puede, es imposible, porque se ama demasiado a sí mismo y no tiene capacidad de poder amar a otros. El origen de todo esto es que no tiene una relación vertical correcta con Dios. Entonces es imposible que tenga una relación correcta horizontalmente con su semejante. En realidad, toda esta disputa entre individuos en el ámbito familiar, laboral, social, entre naciones es debido al problema del corazón pervertido del humano que solo piensa en su propia satisfacción. Otra vez vemos que el problema es teológico. La base, el fundamento del problema es teológico. La expresión es moral o ética, pero el problema es teológico. Por eso la respuesta, ¿cómo se puede vivir conforme a la regla de oro? Positivamente es también teológica. Y ya emitimos algunos conceptos en el primer punto que rezaba, la regla de oro es imposible sin una relación con Dios. Y lo segundo que dijimos, que la regla de oro es imposible cuando el yo sigue vivo. Y entonces ahora vamos a ver positivamente, en tercer lugar, cómo se puede vivir esta regla de oro. Es posible vivir la regla de oro cuando comenzamos por Dios. Es posible vivir la regla de oro cuando comenzamos por Dios, cuando empezamos en el lugar correcto, vamos a decir, en el origen de todo lo que existe, en el creador de todo, en el que al mismo tiempo creó todo con propósitos que nos llevan a entender la razón por la cual existimos y para la cual vivimos. En el conocido resumen de la ley que el Señor enseñó, se comienza con Dios y no con el prójimo. ¿Se han dado cuenta? Tanto en el Shema de Israel, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Jesús dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley. Ahora, la segunda parte de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero la primera parte, la que le da sentido, contenido, esencia, el fundamento teológico a todo, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Y eso resume los primeros 4 puntos de la ley, los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6 son las relaciones interpersonales entre nosotros, pero primeramente hay que tener una relación con Dios para poder tener una relación correcta entre nosotros. Lo primero es amar a Dios integralmente, luego entonces podemos amar a nuestro prójimo. Primero es imprescindible el conocimiento correcto del Dios verdadero. Eso es lo primero, imprescindible el conocimiento correcto del Dios verdadero para luego tener un concepto adecuado de uno mismo y del prójimo. Dios nos creó y nos creó para Él. Y solo podemos vivir de verdad en relación con Dios.
Así pues empezamos por Dios. Nos apartamos de todas las disputas y disensiones y problemas y llegamos a contemplar el rostro de Dios. Jesús dijo en un resumen que la vida eterna era esto: conocer al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Nos concentramos en Él, lo miramos a Él, comenzamos a verlo en toda su santidad y omnipotencia, en todas sus características, sus atributos extraordinarios. Entonces esta visión de Dios nos humilla delante de Él. Reconocemos que Él es digno de ser alabado y solo Él lo es. Entonces, ante esta luz resplandeciente nos vemos nosotros mismos como se vio Isaías cuando fue confrontado ahí en esa visión en el templo extraordinaria, cuando los ángeles proclamaban: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y entonces Isaías cayó y como un gusano se arrastraba porque entendió que él merecía la justa ira de Dios, porque al tener una visión correcta de Dios llegó a tener una visión correcta de sí mismo. Y ahí está el principio rector de todo, hermanos. Allí está la esencia de todo. Ante esa luz resplandeciente que implica en el conocimiento de sus atributos gloriosos, como se revela a través de las Escrituras, nos vemos a nosotros mismos como viles pecadores, totalmente incapaces de agradar a Dios por nuestros méritos. Vemos que no tenemos ningún derecho delante de Dios. Ver a Dios tal como es conforme a las Escrituras y no caer de rodillas ante Él al vernos nosotros mismos como criaturas detestables llenas de vicio y maldad es una incongruencia absoluta. No puede ninguna persona declararse ser un verdadero cristiano si primeramente no se ha visto a la luz del carácter de Dios. Es imposible. Es imposible porque cuando nosotros vemos y el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y comprendemos quién es Dios, quedamos asombrados, quedamos impactados profundamente, como Isaías quedó impactado profundamente. ¡Ay de mí!, dijo. Emitió un oráculo contra sí mismo, el gran profeta que antes había dicho: ¡ay de él, ay de él, ay de ellos, ay de ellos! Luego dice: ¡ay de mí!, porque se da cuenta de su vileza delante de la santidad de Dios. Y ante esta realidad, ¿cómo podemos pensar que merecemos algo bueno? Todo el yo, al que tanto nos aferrábamos, queda destruido, humillado, visto en su verdadera realidad como una escoria, sin valor alguno, como algo detestable. ¿Cómo puedo yo seguirme amando a mí mismo y creer que soy el centro del universo cuando me encuentro delante del Dios del universo? Necesariamente soy humillado delante de Él. Isaías le pasó eso. Sabemos que tendríamos que haber sido consumidos por la santa ira de Dios. ¿Por dónde hay que empezar? Por Dios. ¿Quién está en primer lugar? Dios. ¿Y por qué la gente entonces tiene tantas disensiones, tantos problemas, tantos problemas interpersonales? Las naciones luchan permanentemente entre sí porque el ego es el eje rector de las personas y entonces se miran a sí mismos como que cada uno tiene cierto derecho. Vivimos en una sociedad llena de derechos y resulta que el Hijo de Dios, que tenía todos los derechos, se desprendió de sus derechos para venir a esta tierra a morir por pecadores miserables como nosotros. Y nosotros creemos que debemos exigir derechos. Esa es la arrogancia más grande que existe. Jesucristo es nuestro estándar. Y ahí lo estamos viendo personificada la regla de oro. Cuando tenemos una visión correcta de Dios, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Solo entonces nuestros ojos se aclaran, hermanos, para poder ver a nuestro prójimo tal como es. Miren la secuencia. Una visión correcta de Dios, una visión correcta de nosotros mismos y entonces una visión correcta de lo que están a nuestro alrededor. ¿Recuerdan lo que pasó a Isaías, lo que hizo Isaías después de: ¡ay de mí que soy muerto!
porque soy hombre inmundo de labios. Luego, ¿qué dijo? Y habitando en medio de pueblo de labios inmundos. Es decir, ahí tuvo no solo una correcta visión de sí mismo, sino una correcta visión de los demás. Y vio a los demás en la misma condición en la que se encontraba él. Pudo percibir el problema en esencia. Vemos a nuestro prójimo ya no como una competencia, sino como igual a nosotros, en la misma condición caída y depravada. Lo vemos ya no como gente odiosa que trata de despojarnos de nuestros derechos o trata de derrotarnos en la carrera por el dinero, por la posición, por la fama. Los vemos como nos vemos a nosotros mismos, como víctimas del pecado y de Satanás, como víctimas del Dios de este siglo, como criaturas semejantes a nosotros, que están bajo la ira de Dios y en camino al infierno. Tenemos una visión completamente nueva de ellos y nos damos cuenta que ellos y nosotros somos iguales. Y entonces ahí podemos empezar a sentir simpatía por ellos. Estamos todos en las mismas condiciones. Eso es lo que nos aclara la visión correcta de Dios y la visión correcta de nosotros mismos. Estamos en las mismas condiciones delante de Dios y solo podemos hacer una cosa: correr a los brazos del Señor Jesucristo y beber gratuitamente de su gracia y su misericordia. Y eso es lo que conocemos como la conversión. Eso es lo que hacemos después constantemente, porque sabemos que la fuente de gracia es inagotable. Solo entonces podemos vivir la regla de oro, amar a nuestro prójimo como el Señor demanda. Entonces deseamos hacerles a ellos todo el bien que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. ¿Se dan cuenta? Cuando hemos sido liberados de la esclavitud del yo, podemos amar libremente a los demás. En este sentido es imprescindible conocer a Dios en su trato con nosotros. Es imprescindible. Solo así somos conscientes de que Dios no nos trata como merecemos, sino según lo que necesitamos. Dios nos da buenas cosas a pesar de ser lo que somos. No se limita a mirarnos como somos. Si lo hiciera, todos seríamos condenados. Si Dios nos viera solo como somos, todos nosotros estaríamos condenados para siempre, sin ninguna posibilidad, ninguna esperanza de salvación. Pero Él está interesado en nosotros a pesar de estas cosas externas. Nos ve como Padre amoroso, nos mira en su gracia y misericordia. Por ello, no nos trata simplemente como somos, nos trata según su gracia. Y miren, aquí aprendemos. Esto es el amor. ¿Qué es el amor? Esto. Dar a los demás lo que no merecen, porque Dios me dio a mí lo que yo nunca merecí. De esto se trata el amor. Dar a los demás lo que ellos nunca merecen, porque Dios me trató a mí dándome lo que nunca merecí. Ahí está la esencia. Pero necesito conocer a Dios. Sin conocimiento de Dios, del Dios verdadero, yo estoy en la oscuridad y lo único que puedo hacer es balbucear algunas cosas como lo hicieron los filósofos griegos o filósofos asiáticos como Confucio y Buda. Solo podemos balbucear algunas cosas. Esto sería lo ideal, decimos, pero no podemos vivir según ese ideal. Pero cuando conocemos a Dios, vemos la expresión de lo que significa el amor a los demás. Vemos a Jesús muriendo en la cruz, manifestando su amor en una forma palpable, práctica, real, genuina, única, maravillosa, y entonces quedamos asombrados y decimos: ¿y por qué me amaste, Señor? Yo nunca merecí eso, merecía el infierno. Y entonces Jesús está diciendo: bueno, ahora vive de esa manera con tu prójimo. Cuando tenemos esta visión correcta de Dios, de nosotros mismos y de nuestro prójimo, solo entonces podemos ver cómo debemos tratar a los demás, del mismo modo que Dios nos ama, sin condiciones. Así estamos llamados a amar a los demás. Dios y su gracia es el estándar que nos indica cómo se puede vivir conforme a la regla de oro. Observemos pues, miremos pues a los seres humanos en su relación con Dios.
destinados como están para toda la eternidad, hechos a la imagen de Dios, creados a la imagen y semejanza de Dios y creados para la gloria de Dios. Y decimos, bueno, pero no andan, no viven para la gloria de Dios. Precisamente por eso debemos amarlo, porque nosotros también no andábamos y ni vivíamos para la gloria de Dios. El yo estaba enraizado en nuestro corazón como centro, nos adorábamos a nosotros mismos. Y entonces Dios nos amó en esa condición, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aprendamos a mirar a los demás de esta forma nueva, de esta forma maravillosa como Cristo nos miró. Cristo nos está diciendo, mira a los demás y considera a los demás como yo te miré a ti y te consideré a ti. Míralo a la luz de lo que me ha traído del cielo para venir a morir por ti en esa cruz. Míralo como aquellos por los cuales yo di mi vida. Miremoslo así, hermanos. Cuando uno lo hace, cuando uno lo descubre, encontrará que no es difícil cumplir la regla de oro. Porque ya se ha liberado de esa nube que no le permitía ver a Dios en su esencia, en su grandeza, en su gloria. Porque se ha liberado de la esclavitud del yo y su terrible tiranía. Y ahora ve a los hombres con ojos nuevos de una forma diferente como Cristo los vio. ¿Qué diferencia hace eso? Esta es la única forma de poder vivir la regla de oro. Cuando nos preguntamos cómo podemos vivir la regla de oro, y aquí está lo que Dios nos está enseñando. Una visión correcta, Dios, una visión correcta de mí mismo, una visión correcta de mi prójimo me lleva entonces, me da las herramientas y me capacita para amar a mi prójimo y hacerles a ellos lo que yo quiero que me hagan a mí. Padre, gracias. Siempre terminamos con una acción de gracia delante de ti cada vez que exponemos las Escrituras. Porque en definitiva tú fuiste el que te revelaste a ti mismo por medio de ellos. Porque Señor, si no fuera de esa manera, nosotros estaríamos todavía en la plena oscuridad, palpando, intentando buscar y encontrarte sin poder hallarte. Pero tú, Señor, viniste y te revelaste a nosotros por tu palabra para venir a alcanzarnos en nuestra ceguera espiritual, sacarnos las escamas de nuestros ojos, cambiar nuestro corazón y llevarnos a contemplar cómo tú amas para saber cómo se debe amar. Danos de tu gracia, Señor. Danos de tu gracia. Solo tú puedes hacer posible que nosotros podamos amar a nuestro prójimo conforme a esta regla de oro. Gracias, Señor. Una vez más, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.